Todo rey tiene una sombra. Para Pablo Escobar, esa sombra era Gustavo Gaviria. Más que un hombre de confianza, Gustavo era familia, el primo de Pablo y su confidente más cercano. Mientras Escobar anhelaba ser el centro de atención, Gustavo prosperaba en segundo plano, orquestando las finanzas y la logística del cartel. Él fue el arquitecto del imperio financiero del cartel de Medellín, el cerebro detrás del dinero. Gustavo conocía cada ruta, cada escondite, cada dólar. Él hizo que los miles de millones fluyeran y desaparecieran. Mientras Pablo luchaba con balas, Gustavo luchaba con números, superando a bancos y a las fuerzas del orden. Sin Gustavo, el imperio del cartel se habría desmoronado. Esta es la historia del verdadero cerebro detrás del trono de la cocaína. Para entender a Gustavo y a Pablo, deben entender la Colombia que ellos heredaron. Un país de belleza y violencia, donde el control del gobierno era débil y el contrabando prosperaba. Antes de la cocaína, el contrabando era el rey: cigarrillos, licor, electrodomésticos, todo movido por hombres que sabían cómo sobornar y evadir. Pablo y Gustavo aprendieron de estos contrabandistas, comenzando con pequeños delitos y ascendiendo. Luego llegó la cocaína, un producto con ganancias más allá de la imaginación. De la noche a la mañana, pequeños estafadores se convirtieron en capos de la droga, más ricos que el propio gobierno. La corrupción se convirtió en la norma, plata o plomo. En este mundo sin ley, Gustavo y Pablo vieron su oportunidad de construir un imperio. El viaje de Gustavo y Pablo comenzó en las duras calles de Medellín, luchando para escapar de la pobreza. Empezaron con poco, robando lápidas, luego coches, aprendiendo logística y engaño. Gustavo era el estratega silencioso, Pablo el audaz líder. Se dedicaron al contrabando, dominando rutas y sobornos, convirtiendo el crimen en negocio. Gustavo manejaba el dinero, memorizaba cada contacto y construía la red. Su aprendizaje en el contrabando fue su educación, sin títulos, solo astucia callejera. Cada lección preparó a Gustavo para dirigir una operación global. Estaban listos para el producto que lo cambiaría todo: la cocaína. A medida que el cartel de Medellín crecía, Gustavo Gaviria pasó de socio a director financiero indiscutible. Su genio era controlar y multiplicar una fortuna inimaginable, usando sistemas de contabilidad codificados y una disciplina férrea. Cada número representaba un activo real: propiedades, negocios, sobornos. Gustavo era el arquitecto silencioso del imperio, el hombre que convertía la ambición de Escobar en una máquina global. Su control de los números fue la verdadera fuente del poder y la riqueza del cartel. El éxito financiero del cartel de Medellín dependía de su habilidad para mover su producto desde las selvas de Sudamérica hasta las ciudades de Norteamérica y Europa. Gustavo Gaviria fue su maestro planificador. Diseñó una red de transporte multimodal más sofisticada que muchas corporaciones multinacionales. El viaje comenzaba en pistas de aterrizaje clandestinas en la selva colombiana. Coordinaba una flota de pequeñas aeronaves que transportaban la cocaína procesada. Cada vuelo era un riesgo calculado, con sincronización precisa y funcionarios corruptos. El oleoducto de la cocaína se ramificaba en una compleja red de rutas. Aviones más grandes arrojaban paquetes de cocaína a lanchas rápidas en el Caribe. Gustavo gestionaba la adquisición de aviones y la logística de reabastecimiento. Diversificó sus métodos para evitar ser detectados. Buques de carga con compartimentos secretos y submarinos movían el producto. Gustavo cambiaba constantemente las rutas para ir un paso por delante de la DEA. Su planificación logística se extendía más allá del simple movimiento de drogas. También gestionaba el río de efectivo que regresaba a Colombia. Mover cientos de millones en efectivo presentaba su propio conjunto de problemas. Equipos recolectaban, contaban y empaquetaban el dinero en los Estados Unidos. El efectivo era contrabandeado de vuelta a Colombia con creatividad. Se escondía en electrodomésticos enviados al sur. Se transportaba en los mismos aviones que entregaban la cocaína. Gustavo estableció un sistema de transferencias electrónicas a través de bancos panameños. La escala de esta operación era impresionante. El cartel de Medellín enviaba hasta 15 toneladas de cocaína a los Estados Unidos cada día.
Esto requería un nivel de mando y control de grado militar. Gustavo coordinaba a cientos de personas en varios países. Gestionaba el mantenimiento de aviones y barcos, la nómina y el presupuesto para sobornos. Esta intrincada tubería que abarcaba todo el mundo fue su creación. Era el sistema circulatorio del imperio, bombeando oro blanco hacia el norte y dinero en efectivo hacia el sur. Gustavo Gaviria entendió que la inversión más crucial de la empresa criminal no era en armas, sino en corromper personas. El lema, plata o plomo, era una estrategia calculada, soborno o muerte. Gustavo llevaba una nómina secreta con cientos de policías, jueces y políticos pagados por el cartel. Así, construyó un cortafuegos entre la violencia y la política, usando intermediarios y abogados. Pero si la plata fallaba, el plomo era el mecanismo de control definitivo. Esta combinación de corrupción y terror permitió al cartel operar con impunidad durante años. Durante años, el cartel de Medellín reinó con poder absoluto, pero el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, cambió todo. El gobierno declaró la guerra total a los narcotraficantes. Por primera vez, Gustavo Gaviria y Pablo Escobar fueron declarados enemigos públicos. La cacería había comenzado. El bloque de búsqueda, una unidad de élite entrenada por Estados Unidos, tenía una sola misión: capturar o matar a los líderes del cartel. Gustavo, maestro del anonimato, se convirtió en fugitivo. Cada llamada era un riesgo, cada reunión una trampa. El imperio se tambaleaba. El juego había cambiado. Ahora solo quedaba sobrevivir. Mientras el bloque de búsqueda los cazaba en Colombia, una amenaza aún mayor se cernía: la extradición a Estados Unidos. Para Pablo y Gustavo era peor que la muerte. Preferían una tumba en Colombia a una celda extranjera. Así, su guerra se centró en evitar la extradición, usando tanto influencia política como violencia brutal. Gustavo financió campañas, sobornó políticos y orquestó terror contra jueces. Pero la violencia dividió al narcomundo y surgió un nuevo enemigo: el Cartel de Cali. Aliados con los Pepes, comenzaron a destruir el imperio de Gustavo desde adentro y afuera. La vida de Gustavo Gaviria se convirtió en un ciclo asfixiante de miedo y paranoia. Los días de lujo quedaron atrás. Ahora era un fantasma, moviéndose entre casas de seguridad anónimas, confiando solo en un pequeño círculo de mensajeros. Cada golpe en la puerta podía significar el final. La confianza era la mercancía más rara. Gustavo manejaba el núcleo de las finanzas del cartel, siendo la clave de la riqueza del imperio. Sabía que si caía, la estructura financiera colapsaría. Era un rey escondido, aferrándose a las llaves del tesoro mientras todo se desmoronaba. El final de Gustavo Gaviria no llegó en un estallido de gloria, sino con la brutal eficiencia de la guerra que libraba. La noche del 11 de agosto de 1990, el bloque de búsqueda lo localizó en una casa de clase media en Medellín. Sin un ejército de sicarios, fue acorralado y murió en un feroz tiroteo, según el informe oficial. Sin embargo, muchos creen que Gustavo, siempre calculador, jamás habría elegido ese final. Para Pablo Escobar, la muerte de su primo fue devastadora. Perdió a su ancla y genio financiero. La muerte de Gustavo marcó el principio del fin para el cartel de Medellín. El enfrentamiento final selló el destino de todo el imperio de la cocaína. La muerte de Gustavo Gaviria fue un evento sísmico que fracturó la base del cartel de Medellín. Para Pablo Escobar, fue una pérdida personal y estratégica, su primo, confidente y ancla. Sin Gustavo, las acciones de Pablo se volvieron erráticas y desesperadas. El imperio financiero colapsó, la organización perdió eficiencia y confianza. Los enemigos aprovecharon el caos, intensificando la persecución. Cada acto de violencia aislaba más a Escobar y fortalecía a sus perseguidores. Cuando Pablo cayó en 1993, el imperio ya estaba muerto. Sin su cerebro, el león estaba perdido. El legado de Gustavo Gaviria es complejo, atrapado para siempre en la sombra de su infame primo.
La historia recuerda a Pablo Escobar como el monstruo descomunal, el narcoterrorista carismático que puso de rodillas a una nación. Gustavo, por el contrario, a menudo es relegado a una nota a pie de página, el tranquilo número 2. Sin embargo, verlo simplemente como un accesorio de los crímenes de Pablo es malinterpretar la naturaleza de su imperio. El legado de Gustavo no está escrito en titulares o recuentos de cadáveres, sino en la estructura misma del crimen organizado transnacional moderno. Fue un pionero, un innovador criminal que aplicó principios corporativos sofisticados a un comercio ilícito. Demostró que el verdadero poder de un cartel no residía en su fuerza, sino en su maestría financiera. Fue el arquitecto de un nuevo tipo de empresa criminal. Antes de Gustavo, el tráfico era a menudo un asunto desorganizado y caótico. Él introdujo un nivel de profesionalismo y eficiencia que fue aterradoramente efectivo. Sus sistemas para el lavado de dinero, la logística global y la gestión de una nómina corrupta se convirtieron en el modelo para los carteles que le siguieron. El cartel de Cali, y más tarde los carteles mexicanos, estudiaron y refinaron los métodos que Gustavo había perfeccionado. Aprendieron que controlar el flujo de efectivo era tan importante como controlar el flujo de drogas. Su legado es la estructura moderna de estilo corporativo que permite a estas organizaciones operar con alcance global, planteando una amenaza persistente a la seguridad y estabilidad internacional. Él era el fantasma en la máquina, y esa máquina sigue funcionando hoy. A un nivel más personal, la historia de Gustavo y Pablo es una oscura historia de advertencia sobre la lealtad y la ambición. Su vínculo fue el motor de su éxito. Su confianza absoluta el uno en el otro les permitió construir un imperio en un mundo definido por la traición. Sin embargo, esa misma lealtad ató a Gustavo a un camino de destrucción. Su inmensa inteligencia y habilidades organizativas podrían haberlo convertido en un capitán de la industria legítima, un titán de las finanzas. En cambio, dedicó su genio a una empresa criminal que sembró muerte, adicción y corrupción a escala global. Su historia es una tragedia de potencial desperdiciado, de una mente brillante aprovechada para un propósito oscuro, finalmente consumida por la violencia que ayudó a crear y gestionar. Al final, Gustavo Gaviria sigue siendo una figura enigmática. Fue la tormenta silenciosa, la mano invisible que guió a la organización criminal más poderosa del mundo. Era a la vez un hombre de familia leal y el arquitecto de un sistema que destruyó innumerables familias. Su impacto es innegable, incluso si su nombre no es tan conocido. Para comprender la historia del tráfico de drogas y el ascenso del narcoestado, uno debe mirar más allá de la figura explosiva de Pablo Escobar y ver la mente fría y calculadora del hombre que estuvo a su lado. El legado de Gustavo Gaviria es un escalofriante recordatorio de que el poder más peligroso es a menudo el que opera en silencio, desde las sombras, dominando los números que se encuentran más allá de la sangre y los billones.